que esta semana, bueno, muy reciente, seguramente habéis visto en todos los medios de comunicación, que la élite tecnológica en Estados Unidos ha llevado al Senado y ha discutido sobre los riesgos de la inteligencia artificial, un tema apasionante. Y si allí ayer teníamos a Elon Musk, a Zuckerberg y a Bill Gates pidiendo la regulación de este sector en auge, que va a afectar, parece, a todos los ámbitos de la economía y de nuestra vida diaria, aquí tenemos a Joaquín Dambila, a quien ya habéis conocido antes, pero repito, es el jefe del Departamento de Orientación y Desarrollo Digital del IEB, con Salvador Mas, CEO y fundador de GPT Advisor, con Mirari Barrera, directora legal y de innovación de Armanex Listing Sponsor, Javier Echevarri, responsable de Active Trade Spain, y Gabriela Orille, Business Angel y Startup Advisors. Bienvenidos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por mantenernos a las 5 de la tarde. Yo, como ya hice por la mañana, vamos a hacer un ejercicio de intentar mantener los tiempos. Entonces, como vamos 5 minutos atrasados, vamos a intentar en 25 minutos liquidar para que a la gente no se le haga pesado, ¿no? Tenemos aquí a 4 super expertos. Yo la verdad es que, como muy bien ha dicho Cristina y todo el equipo de CUM, la verdad es que nos está ayudando muchísimo en la comunicación del evento, ¿no? Nosotros acabamos de lanzar el máster de blockchain después de ya 5 promociones del curso, y lo que pretendemos es esto, ¿no? Dar a conocer de qué se está hablando en el mundo profesional, qué alternativas y qué posibilidades hay desde el punto de vista de nuevos modelos de negocio. Y bueno, en esta mesa en concreto, por eso hemos organizado el evento, y en esta mesa en concreto pues vamos a hablar con 4 expertos en 2 materias que pueden resultar tremendamente generalistas, pero que vamos a intentar bajarlas un poco al terreno, ¿no? Ellos no son estudiosos de la materia, sino profesionales que se dedican en su día a día a estar muy en contacto con el ecosistema de tecnología, finanzas, nuevos modelos de negocio, incluso muchos de ellos startups. ¿Qué se está, en definitiva, a día de hoy trabajando en el mundo del metaverso y de la inteligencia artificial, ¿no? Casi todos somos clientes o usuarios de algún tipo de aplicativo, o bien un chat, o bien una red social, ¿no? Que ha ido un poco derivando hacia este tipo de tecnologías, y bueno, pues qué mejor que conocer la opinión de los expertos en la materia, ¿no? Yo lo primero, el panel empieza por IA, o sea, inteligencia artificial y metaverso. Yo voy a empezar por metaverso, solo por llevar la contraria, pero básicamente porque la mayoría de la gente que me ha escrito por redes sociales, por Instagram, por Twitter, por LinkedIn en los últimos días, me ha dicho, ¿vais a hablar de inteligencia artificial? Y yo, sí, de metaverso. Ya, pero de inteligencia artificial, es verdad, vamos a hablar el 90% de inteligencia artificial quizás, pero sí me gustaría hablar un poco del entorno metaverso, porque en los últimos años se ha hablado mucho. En Petit Comité hablábamos de que, aunque parezca que ya se habla menos, se sigue hablando un montón, ¿vale? Sí es verdad que hay zonas, regiones, incluso países que están impulsándolo en 2023. O sea, esto no es una cosa ni muchísimo menos del pasado. Lo que sí es verdad es que todo el mundo tiene unas expectativas y quizás los tiempos pues estén siendo un poco diferentes a los que alguno dentro de su ilusión pues esperaba desde el primer día, ¿no? Que es que todos estemos en el metaverso pasado mañana, ¿no? Eso es lo que nos dijeron todos hace un par de años casi, ¿no? Todos vamos a estar, todos los negocios van a estar, y a lo mejor, pues no sé si el tiempo, no sé. Lo que sí me gustaría, para un poco introducir el tema, ¿no? Es metaverso, que todos hemos visto películas, todos hemos visto contenidos relativos a un universo virtual con un avatar y demás, ¿no? Hablar sobre temas concretos, ¿no? Como por ejemplo pueda ser el entorno regulatorio, ¿no? Hemos hablado de blockchain, hemos hablado de bitcoins, y nos hemos preguntado si esto está regulado, quién lo va a regular, todo este tipo de cosas de riesgos de fraude y demás, ¿no? Y a mí, pues a lo mejor, por ejemplo, Mirari, que eres experta, además de
en metaverso, tecnología, blockchain, Bitcoin, eres en legal, que tú eres sobre todo y fundamentalmente abogada, ¿no? Aunque te dediques a todos estos temas, ¿no? Que es un poco la muestra que siempre os decimos, ¿no? De que esto de la tecnología no es exclusivamente de los tecnólogos, ya es de absolutamente todos, ¿no? Esto del metaverso, porque si yo hago algo en España, tengo clara la legislación, la regulación y demás. ¿El metaverso está regulado? ¿Hay plan de regularlo? ¿Esto tiene algún control? ¿Se puede hacer allí cualquier, entre comillas, barbaridad? No sé, tu opinión y conocimiento al respecto, por favor. Vale. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, ¿no?, por estar aquí en este panel y espero que os sea a todos que sea divertido y de utilidad. Primero te voy a llevar la contraria, también yo a ti, y te voy a decir que no podemos, o no debemos, mejor dicho, hablar, o por lo menos yo, de metaversos, sino de metaversos. En este momento no hay un metaverso. Meta quiso tener su metaverso y que fuera el metaverso, prácticamente el monopolio del metaverso, y luego pues no ha funcionado, ¿no? Ha perdido 210.000 millones o algo así de dólares con todo esto y grandes fondos como BlackRock que se han salido. Es decir, no hay un metaverso. Hay pues, plataformas que están haciendo algo y yo diría sobre dos escenarios distintos. Uno es el escenario centralizado, que podríamos decir, pues, el ejemplo de Meta, y el escenario descentralizado, que es lo que se llama la Web 3.0. Muchas veces confundimos o nos confunden entre Web 3.0 y metaverso. La Web 3.0 es esta web que nos permite no solamente leer, escribirnos y comunicarnos, sino también transferir valor. Ahí está blockchain. Y en esa Web 3.0 es donde están corriendo algunos de estos metaversos que están teniendo cierto éxito. Si tú me preguntas sobre la regulación, lo que te puedo decir es que la Unión Europea, como siempre, son los primeros, ¿no?, en la cabeza de todo para los temas regulatorios. Ya hay unos pues, trabajos hechos dentro de la Comisión Europea para ver lo que le llaman los mundos virtuales. Y en ese sentido, sobre todo lo que se está enfocando mucho es 3D y todo lo que es realidad aumentada. Y lo que nos están diciendo es, bueno, probablemente desarrollemos una ley sobre el metaverso, pero mientras tanto, y contestando a tu pregunta, mientras tanto, todo aquello, esos reglamentos, esas leyes de la Unión Europea, aplican. Y nos aplican al mundo real, a este de aquí, y a esos avatares que tenemos en el mundo virtual. O sea, todos esos reglamentos, leyes de la Unión Europea aplican. Entonces estamos hablando todo lo que es mercados digitales, todo lo que es IA, este proyecto de ley de IA que después hablaremos, por supuesto MiCA, que se ha hablado hasta la saciedad. ¿Por qué? Porque toda la parte económica de estos metaversos descentralizados es puro cripto. Es puro tokenización, fungible o no fungible, los famosos NFTs, pero es todo tokenización. Entonces, han dicho MiCA, por supuesto, IA, por supuesto, derechos de autor, por supuesto, propiedad intelectual, por supuesto, aplica la legislación que nos aplica aquí en nuestro mundo real, en el mundo virtual. Y en línea, ahora te preguntaré sobre eso de la inteligencia artificial y los derechos de autor que has dicho, porque no sé si hacemos un muñeco que cante, si ese muñeco que canta tiene sus derechos, todo eso, luego lo hablaremos, ¿no? Pero por ir un poco repartiendo juego, Gabriela, si quieres, tú llevas muchos años bueno, muchos no, lo joven que eres, ¿no? Pero poquísimos años, pero ya con cierta experiencia, ¿no? He decidido prejubilarme. Además, lo peor o lo mejor es que es verdad, encima. Te dedicas desde hace ya años, ¿no?, al mundo de las finanzas, la inversión, ahora como Business Angel, impulsadora de proyectos, ¿no? ¿Qué proyectos, si quieres, cuéntanos alguna experiencia sobre qué sectores ahora mismo están apostando las economías, ¿no? ¿Qué proyectos están ahora mismo liderando el mundo de la inversión? ¿Qué proyectos tienen pinta de poder ser unicornios en el futuro? No sé, ¿cómo lo ves tú esto? Hablábamos justo antes de que los venture capital es verdad que cada vez están invirtiendo menos. Ha sucedido algo bastante curioso, que es que en este semestre solamente se han nombrado 14 unicornios, que es algo que no pasaba casi desde el 2014. Es cierto que todo el mundo de las fintech y demás pues, ha tenido cierta bajada
digamos, en la inversión desde el segundo semestre, por decirlo de algún modo, del 2021. Pero todavía quedan muchas cosas y hay muchas cosas que ver. Para mí, yo soy una gran apasionada del blockchain. Yo creo que hay muchas cosas que vamos a ver. Creo que además tiene una pata de eficiencia de costes muy interesante, sobre todo en toda la parte que ha sido gran parte de mi vida, que ha sido el wealth management. Yo creo que ahí se pueden ver muchos temas. Creo que también tiene una parte que también tenemos que ver con la reducción de puestos de trabajo, que va también en línea con el tema de la inteligencia artificial que hemos hablado en muchas ocasiones. Se habla mucho también de los venture capital y de las inversiones que han hecho en inteligencia artificial. Yo creo que ya no es tan fácil, lo comentábamos antes. Antes era más sencillo levantar capital, ahora las cosas no son tan sencillas. Creo que también ha habido un hype y sobre todo en determinados países. Tenemos que darnos cuenta de que España es un país dominado por bancos. Los españoles generalmente no solemos darnos cuenta de lo buenos que somos en muchas cosas, somos una potencia financiera, entonces muchas veces los entrantes de fintech que han llegado desde fuera, pues a lo mejor no han conseguido y ahí también se ha visto cierta bajada desde el punto de vista de revenue de esos VCs. Por lo tanto, ahora lo que se está viendo en inteligencia artificial es un poco un stand-by de ver exactamente qué es lo que traéis, porque realmente el aterrizaje de los modelos de negocio es lo complejo. Muchas veces vemos esas fintech que la parte de tecnología la pueden dominar muy bien, pero al final también hay que saber de negocio. Yo creo que muchas de las cosas que se están planteando ahora es, oye, verticalicemos incluso también la inteligencia artificial para bajarla y para hacer casos de uso. ¿Se pueden hacer muchas cosas en financiero? Sí. La IA tradicional, por decirlo de algún modo, ya estamos viendo risk scoring, estamos viendo temas de fraude, todo esto. Pero de lo que luego hablará Salva, de inteligencia artificial generativa, realmente ese es un poco el futuro. ¿Qué vamos a poder ver ahí? Pues vamos a poder ver, aparte de unos temas conversacionales mucho más avanzados, la planificación de nuevos escenarios. Podremos ver incluso cómo se puede replicar esa mente del gestor y ahí también habrá un debate en la sociedad de qué es lo que pasa si al final un robot va a ser capaz de inferir todos esos datos, ver todo lo que está pasando, entender el behavioral y por tanto bajarlo. Yo creo que ahí hay otro caso de uso, pero no te quiero pisar el tema. Y ya estamos viendo muchos bancos que ya están trabajando en esto, ¿no? JP Morgan, por ejemplo, es uno de los que ya tienen a día de hoy temas de inteligencia artificial generativa. Y también ha salido Bloomberg, que para lo que no sepáis qué es Bloomberg, si veis cualquier peli de estas americanas, Wall Street y demás, pues todos los terminales con los grafiquitos y demás, eso se llama Bloomberg. Bueno, pues Bloomberg ya ha sacado su Bloomberg GPT. Y os digo esto porque al final para poder trabajar hay una cosa que es muy necesaria, que son los datos. Y si no tenemos datos, no vamos a poder hacer temas de inteligencia artificial. Y existe un paso previo, que no solo es tener los datos, que también lo hablábamos, es, oye, esos datos los tengo bien ordenados, los tengo homogenizados, los tengo realmente en el data lake que lo tengo que tener, o al final no tengo nada de esto y tengo hasta Exceles, ¿no? El Excel yo creo que ha hecho mucho daño a toda la sociedad, a mí incluso. Entonces, si no tenemos todo esto, realmente poder iterarlo va a ser muy difícil. Entonces, gran cantidad de datos, gran capacidad computacional, que implica también un coste, ese modelo de gobernanza de los propios datos dentro, con lo cual yo creo que todavía para la inteligencia artificial hay muchísimos avances, hay muchas cosas, pero también hay que tener un músculo para poder hacerlo. Entonces, que Bloomberg, por ejemplo, pueda sacar este GPT que lleva 40 años viendo noticias, viendo precios, viendo una serie de cosas, pues yo creo que ahí va a tener cierta ventaja. Y como digo, para mí es el futuro. Yo os animaría a todos que probéis ChatGPT, yo lo he hecho, le he pedido que haga un código para comprar y vender, que luego el SP de momento no me va mal hoy, pero bueno, creo que realmente, fuera bromas aparte, es algo que todos tenemos que aprender, tenemos que realmente abrazar la tecnología y yo sí que el consejo que os pueda dar, llevo 20 años en este mundo, todo lo que he hecho es ir aprendiendo cosas cada vez más y la tecnología al final también va a ser un gran disruptor y vamos a tener que saber hablar de tecnología y vamos a tener que entender la tecnología. Porque realmente la tecnología va a ser un commodity, pero también voy a tener que saber de negocio y para eso es muy complicado. Por eso yo también creo que las fintech que no vienen de gente de banca es complicada su supervivencia. Conocimiento, Gabriela ha dicho, yo la conozco desde que estudiaba, Pequeña. he seguido el currículum, ha dicho que lleva 20 años, es lo que tiene, que es lo que os digo siempre, ¿no? Hay que empezar pues con 7, 8 años a esto, para luego poder tener 20 con tu edad. Empecé haciendo páginas web en el 96. Mira, lo no ves, sé. lo sabía, con 6 años. En este caso concreto hemos visto un poco temas de sector, temas de tendencias, hay temas incluso de futuro, ¿no? A mí me gustaría explorar el caso de Javier, que es que no es futuro, es hoy gestiona un entorno de trading basado en inteligencia artificial, ¿no?
Y a mí la pregunta, ¿no?, que se suele hacer la gente, para el análisis de datos, lo que ha comentado Gabriela, ¿no?, de Bloomberg, de que te hace a la vez un montón de análisis tanto cuantitativos como cualitativos, te da un montón de información y históricamente hacía falta ahí un terrícola que hiciera algo con el dedo, ¿no? ¿Puede la inteligencia artificial asumir pasos futuros y empezar a decidir? Y además, como pasa esto, invierto, desinvierto, ¿no? Esto ahora mismo, ¿cómo lo estáis gestionando vosotros? Sí, indudablemente no solamente puede, sino que además lo hace ya a día de hoy. Lo que hablábamos justamente de verticalizar esa inteligencia artificial es traerla a la base más fundamental, y al fin y al cabo de lo que se trata es que cuando nosotros vamos a manejar datos de Bloomberg, de ese gran terminal que tiene una infinidad de datos, necesitamos una conexión muy potente, necesitamos pagar una licencia Bloomberg carísima que vale casi $500,000 al año y que solamente tenemos los brokers, porque si no sería ridículo al fin y al cabo. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? Que ahora podemos pedirle a ChatGPT y a 20 inteligencias artificiales más. No existe solamente ChatGPT. Es decir, justamente ahora hacemos una ponencia en Dubái donde explicamos cada una de estas 20 inteligencias artificiales cómo pueden interactuar con el mundo del trading y cómo pueden procesar todos esos datos. Pero es que además podemos mostrarle a una persona que tenga conocimientos. Yo siempre digo lo mismo. Al final, todo esto son herramientas. Si utilizas una herramienta como un martillo para hacerte una manicura, no va a ir bien. Si utilizas la inteligencia artificial adecuada para lo que quieres hacer, seguramente te va a ir muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es basar qué inteligencia artificial puede generar un código que sea capaz de generar una estrategia que me permita procesar los datos, reaccionar a los datos, tener en cuenta tick a tick, es decir, milisegundo a milisegundo, qué es lo que ha pasado en los últimos 5, 10, 15 años en un valor o en un mercado completo o en un sector incluso, y hacer que genere una estrategia que yo no me he inventado y que se inventa el propio ChatGPT o cualquiera de estas otras inteligencias artificiales. Evidentemente necesitamos un poco de conocimiento. Lo hablábamos antes, saber de Python, saber de programación siempre es un plus. Saber de trading siempre es un plus. No seamos tan ingenuos de pensar que sin tener ninguna idea de nada esto nos va a solventar la vida. No funciona así. Desgraciadamente, aún veremos en el futuro, porque desde luego el futuro trae muchísimas cosas y una de ellas podría ser esta. Pero lo que sí que está claro es que a día de hoy lo que podemos hacer es solicitar que nos cree una estrategia en base a unos parámetros determinados, que esos parámetros estén de acuerdo con nuestro nivel de tolerancia al riesgo, con nuestro nivel de capacidad económica y sobre todo con el tiempo que queremos disponer de nuestro tiempo personal para estar en el mercado. Con todo esto podemos construir la base de una herramienta que nos permita no solamente tomar nosotros decisiones, sino sugerirnos qué decisiones pueden tomar. Por supuesto, puede tomar decisiones automáticamente. Yo a día de hoy no le dejo mi dinero a una inteligencia artificial, básicamente porque yo llevo más de 12 años haciendo trading de manera manual y soy muy cabezota y me creo el mejor. Entonces, claro, prefiero verlo yo antes que darle el poder a la inteligencia artificial. Pero como herramienta, para mí ha sido una auténtica maravilla. He pagado a programadores durante muchos años para generar código, para hacer análisis cuantitativos, cualitativos, para generar cientos de algoritmos que nos dieran esta información, y he pagado cientos de horas de programadores que ahora puedo hacerlo literalmente en 15 minutos. 15 minutos. Entonces, el paradigma ha cambiado completamente y hay que estar a día de hoy muy, muy encima de entender sobre todo que es una herramienta que está aquí para facilitarnos la vida. No nos va a arreglar la vida, ni va a operar por nosotros, ni va a volvernos ricos. Como un martillo no construye una casa por sí solo, pero claro, clava clavos sin un martillo, pues es más difícil, ¿no? Al final es un poco lo mismo. Yo creo que hay un término que utilizó alguien, pero no me acuerdo, seguro que vosotros me podéis ayudar, no era OpenAI, que era copilot, no sé si era. Sí, y yo creo que realmente esa frase es muy buena, que es un copiloto para poder hacer las cosas, ¿no? También un poco ante el miedo de la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo. Bueno, pues no, va a ser mi copiloto para poder hacer muchas cosas. Es ¿no? lo que está desarrollando Microsoft. Es que no sabía, no me acordaba si era Microsoft o no. Y yo insisto siempre, ¿no? Ayer tuvimos una reunión con una persona que da clases también en IEB, que da clases en el máster de blockchain y que hablaba de inteligencia artificial y puso de ejemplo, ayer mismo por la mañana, puso de ejemplo el anuncio este de Coca-Cola que ha sido
desarrollado con inteligencia artificial, no sé si lo habéis visto, pero básicamente es todo el anuncio hecho con inteligencia artificial. Y es un anuncio donde aparecen muchas personas, pero ni han grabado ni han hecho absolutamente nada, ¿no? Y una de las conclusiones que sacaba una de las personas que estaba allí en la reunión era: fíjate la de dinero que se han ahorrado porque no han hecho nada. Y digo, a ver, ¿cómo que no han hecho nada? O sea, lo que han hecho ha sido desarrollar esto. O sea, aunque haya una inteligencia artificial, eso lo hace alguien, los criterios que tú le sometes para que analiza lo que tú más o menos le vas dando. O sea, todavía a día de hoy la presencia terrícola en el proceso es alta, ¿vale? Y necesaria. Y súper necesaria, correcto. Es cierto que a lo mejor hay labores que hace 10 años las hacía una persona estudiándose gráficos y a lo mejor es verdad que eso, pues efectivamente, no todo lo que al final, todo lo que puede hacer una persona de manera recurrente con la mano, con el dedo, pues hombre, eso sí que se puede trasladar a la máquina si no la tiene que hacer con la cabeza, sino que es solo coger información de un lado y pasarla a otro, pues eso puede ser sustituido con la máquina, ¿no? Pero el entorno de las decisiones, no solo por ser muy cabezota en el trading, sino en general, por definir las estrategias, ¿no? Al final todavía necesitamos personas, ¿no? Nosotros, Joaquín, tardábamos 4 meses compilando con 4 servidores conectados 24 horas para hacer un análisis de 13 años de histórico de datos. Esto a día de hoy, de verdad lo hago en 1 minuto. 1. Es que es ridículo. Quiero decir, el paradigma es tan distinto y lo que mi conocimiento puede hacer con esos tiempos de reacción es que es impensable. Entonces, todavía falta muchísimo por desarrollar. Te digo, ya estamos trabajando con más de 20 inteligencias artificiales solamente en este campo. Indudablemente tiene millones de aplicaciones, pero en el que a mí me compete concretamente, te digo que ya a día de hoy ya estamos trabajando con 20 inteligencias artificiales en 4 lenguajes de programación distintos. Y yo no sé programar. Estoy estudiando ahora Python para entender un poco el sentido de cómo programa, básicamente por curiosidad, pero no me haría falta. Efectivamente. Hablabas de en muchas aplicaciones, en muchos usos, ¿no? Yo me acuerdo, a título de anécdota, el año pasado, la primera vez que fui a una televisión, a uno de los telediarios, a hablar de inteligencia artificial, todos mis alumnos rápidamente del IEB, del máster, me escribieron por Instagram, todos, oye, no vuelvas a decir eso, no vuelvas a decir. Y digo, ¿pero qué pasa? Dice que yo creo que nosotros seguimos haciendo los trabajos, aquí los profesores no se han enterado, seguimos haciendo los trabajos tal, y ahora resulta que, que esto, que tengamos cuidado, que el modelo formativo va a cambiar, tal. El modelo formativo, el de inversor, el de trading, claro, y absolutamente cualquier modelo productivo, ¿no? Yo aquí hemos hablado de inteligencia artificial y tenemos en la mesa a Salvador que ya maneja, aparte de haber entrado y salido como inversor en distintas empresas, que si quieres ahora nos cuentas algún exit que pueda ser interesante para conocer, ¿no? Aparte de eso ya trabajas y has participado en proyectos de inteligencia artificial generativa, ya de ultimísima generación, ¿verdad? Bueno, sí, pues muchas gracias por la invitación a este foro, a esta mesa virtual, ¿no? Porque mesa no hay. Sí, yo ya tengo una carrera mucho más larga que la de Gabriela, aunque soy igual de joven que ella. Pero bueno, básicamente sí, yo he emprendido fintechs desde hace ya mucho tiempo. Luego, en algunos casos las he vendido. En 2 o 3 ocasiones he vendido las fintechs a grandes empresas. La última fue en 2018. Montamos una fintech llamada Finametrics que vendimos a Allfunds. En Allfunds he estado desde 2018 hasta ahora. Allfunds ha sido un proyecto muy bonito. Bueno, es un proyecto mucho más largo que el recorrido que he tenido yo, pero el tiempo mío ha sido muy bonito. Hemos sacado Allfunds a la bolsa a la bolsa en Ámsterdam, etcétera. O sea que ha sido un proyecto muy, muy satisfactorio. Pero sí que ahora ya me tocaba volver a emprender y salir del corporate y la verdad es que una vez que vimos lo de ChatGPT, una vez que se ha liberado ChatGPT, que lo ha podido ver cualquiera, como lo podéis ver cualquiera de vosotros, que cuando lo veis, y viendo eso, dices, jolín, esto es alucinante, ¿no? Lo que hace esto, que es cómo puede leer todo Internet tan rápido, cómo puede escribir una respuesta, construir una respuesta tan bien escrita, traducirlo, resumirlo, cambiar el contexto. Es algo impresionante, ¿no? Entonces, obviamente, dije, bueno, pues ¿qué aplicación va a tener esto para el sector financiero y sobre todo para el wealth management?
y es una aplicación muy clara, porque al final el sector financiero, una de las cosas importantes que hace es comunicar. Es muy importante la parte de comunicación, y el gran activo de GPT, bajo mi punto de vista, no es gestionar carteras, sino que es leer y escribir muy rápidamente, de una manera muy impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer un poco, como decía Gabriela también, bueno, ChatGPT lo que pasa es que como está chupando los datos de Internet, pues no es fiable. Además, le estás dando tus datos a unos señores que están en Silicon Valley, que tal, o sea, entiendo que las entidades financieras van a tener que hacer sus propios entornos, ¿no? Y básicamente GPT Advisor es eso, que lo hemos lanzado ahora hace muy poquito, y es montarle a las entidades, una empresa B2B, no es una empresa B2C, montarle a las entidades sus sistemas de inteligencia artificial generativa, digamos que enchufándoles sus bases de datos, probando todas las conversaciones que hay que tener, porque todo eso tiene un trabajo, verificando que es correcta la información, porque estamos en un entorno regulado y esto va a estar súper regulado. Y de momento, en el momento en el que estamos ahora, que está claro que podríamos estar mucho más adelante y podríamos estar en cosas marcianas y tal, estamos en la fase casi de consolidar que una entidad, conectamos todo el catálogo de productos de una entidad al GPT y que esa información sale bien y que además lo que está diciendo es razonable, etcétera. En fases posteriores nos meteremos en más complejidades, como por ejemplo si eso es capaz de asesorar o no y bajo qué circunstancias puede hacer una recomendación. ¿Vale? Entonces todo eso es un mundo muy bonito que va a ir al ritmo al que vaya el sector financiero, que no va a ser el de la tecnología. La tecnología va a ir muy por delante, porque todas las industrias van a tener su tiempo para ir importando eso, pero que todas las entidades van a estar ahí, porque si hay una entidad que no está ahí, ahora mismo está haciéndolo fatal, porque solamente el beneficio de productividad que hay, no sé, os puedo contar un montón de casos que ya ves. Es que, yo qué sé, estamos leyendo un catálogo de 100.000 fondos, hace una pregunta de 100.000 fondos de inversión con todos los datos de fondos de inversión, os lo podéis imaginar, y si están bien metidos los datos en la máquina, y si lee bien los PDFs, etcétera, que esos easy hay que hacerlos, hay que demostrar que se van cumpliendo. El potencial es brutal, es decir, un comercial con cero formación de FPAS ni de asesoramiento, de repente tiene una capacidad de dar una información muy buena a su cliente, ¿no? Y imagínate luego ya el asesoramiento, la gestión, como comentabais, etcétera. Pero bueno, por eso, entonces esa es la empresa en la que estamos montando. A mí siempre he montado empresitas de estas y me gusta mucho. Creo que se aprende mucho, como decíais, se aprende mucho trabajando, teorizando y tal es un horror. Tienes que saber bien en lo que es bueno GPT. Una de las cosas en las que es buena es engañando. Y eso es muy importante porque lo primero que se engaña a la gente es que se cree que eso le va a solucionar todos sus problemas. Tienes que saber, cuando viene un cliente, decirle, no, este problema no te lo va a solucionar. No, ahora mismo no te va a gestionar ninguna cartera. Porque esto lo que es una cosa que tiene mucha cháchara. No es más, pero no es menos. Entonces, lo que hay que ver es cómo se complementa eso con otras inteligencias artificiales, con los sistemas tradicionales de las entidades financieras, con el compliance de turno, etcétera, con los comerciales, porque ahora mismo, como decís, el enfoque nuestro, de hecho nosotros somos partner estratégico, para nosotros es estratégico, de Microsoft. Obviamente Microsoft aquí es el ganador por ahora, porque todas las entidades tienen Microsoft y les va a poner OpenAI, que encima Microsoft ha comprado el 30% de la empresa, se lo va a poner en Azure y ya no va a haber problemas de nube ni de nada. O sea, Microsoft es el gran distribuidor de esto y nosotros por ahora somos partner estratégico de ellos y estamos instalando OpenAI a través de Azure. Entonces, bueno, van a ir pasando muchas cosas y vamos a tener que ir navegando la ola esa, que efectivamente ahora pues estás en un momento super hype. El otro día salía la curva de Gartner esta que sacan todos los meses de julio
en lo que hay en el peak of inflated expectations o algo así, en el pico de la burbuja, así como hace 3 años estaba blockchain, ahora blockchain está en el pico de la desilusión, ¿no? Está en la fase de la desilusión. Después de la fase de desilusión llega la productividad, lo digo porque el que aguanta llega la fase de productividad, pero ahora mismo está la inteligencia artificial generativa. Y esto está muy bien para mí, porque monto una empresa, entonces me llaman los clientes, de hecho le llaman a la empresa GPT, pero para poner el nombre, porque ya me llaman los clientes para esto, pero también es muy molesto para trabajar, porque realmente cuando una cosa está en hype, hay mucho humo, mucha gente que cree que le va a solucionar todos los problemas, etcétera. También tiene su poca... Cuando vas al cliente te dice, se cree que puede hacer algo, que tal, y... Entonces, a veces es mejor trabajar después de la desilusión, después de la fase de desilusión de Gartner, ¿no? Pero bueno, es interesante, ahí estamos, nos lo estamos pasando bien y nos lo vamos a pasar bien una temporadita con estos proyectos. Perfecto, la verdad es que, bueno, es un gusto, ¿no? Yo llevo todo el día aprendiendo un montón y yo me comprometí con el tema de los plazos y ya nos hemos comido 3 o 4 minutos de los siguientes speakers, ¿no? Había, para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Yo se lo decía a los chicos que llevan los cronómetros, les dije, hoy hemos traído el 100% profesionales de hablar. Digo, saben muchas cosas, ¿no? Pero profesionales de hablar, ¿no? Hay un riesgo que es que la gente empiece a hacer ya así a esta hora. Hay otro riesgo que es que pongan así cara de susto y hay otro riesgo que digan así, de verdad, todavía es esta hora, ¿no? Entonces yo creo que esa última parte no la hemos todavía llegado porque han sido todas las jornadas, todas las ponencias súper interesantes, ¿no? No quiero entretenerme, yo creo que llevamos desde las 8 y pico de la mañana por aquí con ponentes. Agradeceros muchísimo. Además he estado ahí con el cronómetro que por los que no estáis ahí parpadea como si fuera a explotar, te dice 15, 14 y yo he hecho así a ver qué pasaba con el 0, ¿no? Lleva un rato parpadeando como disparándonos de ¿os habéis pasado? Yo no lo había visto. Has hecho bien, yo lo tengo en fatal posición, diagonal para no verlo lo tengo en fatal posicionado. Muchísimas gracias Salva, muchas gracias Mirare, muchísimas gracias Javier y muchísimas gracias Gabriela. Muchas gracias a todos por estar aquí, a Grant Thornton por habernos ayudado en el evento y a Kuhn Comunicación por habernos pues súper ayudado en materia comunicativa en la organización. Gracias a todos y un aplauso, por favor.